Hola a todos, bienvenidos a esta videoclase en la que vamos a resolver juntos un casito de un análisis de un manuscrito, un poquito para repasar todos los conceptos, todos los contenidos que hemos visto en esta primera parte de grafología general, que es la morfología de la escritura. Lo vamos a trabajar juntos. Os voy a poner en pantalla, ya lo estáis viendo, una imagen de un manuscrito y me gustaría que a la vez que os lo voy comentando yo, también os adelantéis un poquito y vayáis haciendo vosotros antes el análisis y comprobando lo que yo os voy contando. Vamos a utilizar para ello las plantillas de valoración de todos los ítems grafológicos, de todos los órdenes grafológicos, y vamos a ir marcando con una X cuando se cumple cada uno de los ítems. Podéis hacerlo así, yo siempre os digo, podéis hacerlo el análisis utilizando las plantillas, o también simplemente os cogéis una hoja en blanco y vais anotando, pues tamaño grande, palabras extendidas, lo podéis hacer como queráis. Hay personas que les resulta más cómodo, más visual hacerlo con la X y luego escribir el informe, y hay personas que prefieren hacer una lista con cada uno de los ítems que se cumplen, poniendo el significado grafológico al lado y ya está, ¿vale? Lo podéis hacer como queráis, las dos opciones son igualmente válidas. Y luego al final del todo haremos una breve descripción de la personalidad, que es un poco de lo que se trata en este grado 1, en este primer nivel de grafología. Ya sabéis que aquí todavía no vamos a abordar la redacción de informes, eso lo hacemos en segundo, en el nivel avanzado, en grafología 2. Pero aquí sí que tenéis que ya empezar a hacer una interpretación de la personalidad, y ya os digo, siempre os recomiendo que os extendáis un poquito, aunque no sea un informe profesional como los que haremos más adelante. Como os digo, en el nivel avanzado sí que os recomiendo que os extendáis un poquito, que seáis expresivos, que redactéis, que englobéis todos los contenidos que habéis aprendido en un breve informe, que yo os recomiendo que ocupe al menos una carilla de folio en Word, ¿vale? No menos se quedaría corto, ¿vale? Bueno, pues venga, vamos a empezar y lo vamos a hacer juntos. Esta es la escritura de una chica, es diestra y tiene alrededor de 30 años, ¿vale? Esa es un poco la persona que vamos a analizar. Bueno, venga, vamos a empezar con la plantilla. Me seguís, ¿vale? Vamos poniendo una X en cada uno de los ítems que se van cumpliendo. Vemos que es una escritura, en este caso a lo mejor en pantalla podéis perder la referencia del tamaño. Yo os lo digo, es una escritura grandecita, ¿vale? Es bastante grande. Además os puede servir un poco de referencia el número de palabras que hay en cada renglón. Fijaos que hay muy pocas palabras en cada renglón. Vale, entonces pondríamos una X en grande. Vemos que es una escritura redonda en el cuerpo central, no es ni rebajada ni sobrealzada. Las crestas son bajitas. Si las miramos en proporción al cuerpo central, tendremos crestas bajas. También en relación al tamaño, los pies son cortos, si os fijáis no son muy profundos, y el tamaño es un poquito irregular. Hay algunas palabras más grandes que otras dentro del texto. También vemos que hay cierta tendencia a creciente, ¿vale? Fijaos, por ejemplo, en la tercera línea, en la palabra pasado. Fijaos que la primera A es mucho más pequeña que la O final. En la segunda línea, por ejemplo, cansada, fijaos que la primera A es más pequeña que la última. La palabra se va agrandando de principio a fin, y esto es una tendencia a lo largo de todo el texto. Si os vais fijando, encontraréis algunas palabras más con esta tendencia creciente. Y luego las mayúsculas las vemos que son bajas, en relación al cuerpo central son bajitas.
Vale, vamos con la forma es curva con guirnalda, predomina la guirnalda en este caso. Es una forma personalizada muy sencilla, ¿vale? Y tiene un poquito de inarmonía, vemos que es un poco inarmónica, por lo que decíamos antes también irregular, no se ve que las palabras vayan fluyendo con naturalidad porque hay algunos aumentos, algunas palabras más grandes, otras más pequeñas y sobre todo se ve el cambio hacia el final. Fijaos aquí cómo se nota mucho la diferencia entre la zona consciente, que es la parte superior, que es un poco más igual, más regular, más controlada, y hacia el final pues va habiendo aumentos de tamaños, el tamaño va aumentando también de las palabras, entonces no hay una armonía en este conjunto gráfico. En cuanto a la inclinación, podemos ver que es un poquito oscilante. Hay palabras inclinadas a la derecha y palabras inclinadas hacia la izquierda. En cuanto a la dirección, hay tendencia ascendente a lo largo de todo el texto y también vemos que es una dirección flexible, que el renglón es flexible sobre la línea de base. Vale, en cuanto a la cohesión, encontramos una cohesión agrupada. Fijaos que hay agrupaciones de palabras, perdón, agrupaciones de letras dentro de la palabra. Y las uniones entre letras son curvas, ¿vale? Las mayúsculas iniciales hay tendencia al desligado, la mayoría de ellas están desligadas. Vamos a ver la presión, ¿vale? Que es una presión normal. En el documento original tendríamos una presión normal, no hay más que comentar en relación a la presión. La velocidad pues sería bastante pausada, si os fijáis sería pausada, mesurada. Es una escritura que aunque predomina la cohesión, predomina el agrupamiento, fijaos que hay bastantes desligados. Eso hace una escritura un poquito más lenta. No llegaríamos a clasificarla como lenta, pero sí como mesurada o pausada. Y luego vemos que es una velocidad controlada, hay control, no se dispara el gesto y hay bastante control en la velocidad. Y luego en cuanto al orden, tenemos una escritura que es clara, es perfectamente legible, un poquito incoherente, aquí podríamos ver cierta incoherencia entre el texto y la firma, pero a la hora de interpretarlo, pues ya sabéis que siempre debemos respetar que la firma es un aspecto de la intimidad que todo el mundo está en su derecho de reservarlo un poco, ¿vale? No sería una incoherencia negativa, pero vemos que la firma pues tiene un pequeño bisé y no es legible, y en cambio el texto sí que lo es. Es una escritura limpia y además es ordenada, sin excesos, pero se podría clasificar como una escritura ordenada. Entre líneas es un poquito condensada, si os fijáis los renglones están muy juntos, ¿vale? No hay choques ni entrecruzamientos, pero están bastante pegados, entonces sería condensada. Y la distancia entre palabras podría ser correcta, ¿vale? Podríamos clasificar la distancia como correcta. Y por lo demás, el tema de los márgenes, vemos que el margen izquierdo es un poquito pequeño y el margen derecho al principio es un poquito reticente a acercarse a él, pero vemos que a medida que va avanzando hacia la zona inconsciente del escrito, a partir de ese segundo párrafo que empieza por bueno, pensaré que mañana, ahí ya empieza a acercarse un poquito al margen derecho, ¿vale? Bueno, pues hasta aquí tendríamos un poco lo que sería el análisis. Ya veis que no es nada complicado, ¿vale? Vais siguiendo simplemente la plantilla y vais marcando con una X, como os digo, o anotando en una hoja cada uno de los ítems, y si queréis podéis poner el significado grafológico al lado para que luego os resulte mucho más fácil a la hora de redactar el pequeño informe que vamos a ver. Os voy a leer un poquito el que he hecho yo, ¿vale? Sí que me gustaría, fijaos, ahora podréis, si queréis, intentar vosotros con este ejemplo, aquí llegados a este punto, sería muy buena idea que pararais el vídeo e intentarais vosotros redactar
la breve descripción de personalidad que yo os voy a leer a continuación, ¿vale? A ver si coincide un poco con la mía. Y como os digo, procurad extenderos, hacer una buena redacción con frases completas y ya os digo que aunque no lo consideramos un informe grafológico propiamente dicho, pero sí que sea un poquito extenso porque tenéis muchas cosas que decir, tenéis mucho contenido que decir sobre esta personalidad, ¿vale? Así que si queréis podéis parar el vídeo ahora, hacer vuestra propia descripción y luego escucháis el que he hecho yo, ¿vale? Bueno, pues os voy a leer el que he hecho yo. Hablamos de una persona abierta, extrovertida, con deseos de llamar la atención y de hacerse ver de cara a los demás. Le gusta destacar y tiene cierto afán de protagonismo. Es una persona comunicativa, abierta, espontánea a la hora de expresar sus emociones, pero sin tendencia a dejarse llevar por sus sentimientos. Pone más razón que corazón en sus decisiones y actuaciones. Es una persona bastante dada al postureo y a intentar aparentar lo que no es, dejando subyacer un sentimiento de inferioridad bajo esa máscara de meras apariencias. No presenta destacados intereses intelectuales ni materialistas, sino que sus motivaciones se centran más en sí misma y en el momento presente. Sin grandes aspiraciones ni orientación al logro, prefiere la zona de confort, el aquí y el ahora. Es una persona bastante realista, que mantiene los pies en la tierra y poco dada a la ideación y a la fantasía. Es una persona sencilla, minimalista, que no se destaca por grandes dosis de creatividad o por un especial cuidado o esmero en la estética de aquello que realiza. Cuida el orden en sus tareas y proyectos, aunque no es algo que le preocupe en exceso. Tampoco destaca por ser una persona especialmente previsora u organizada. El tema del orden le preocupa en la medida de lo justo para salir del paso. A nivel intelectual encontramos una persona reflexiva, que piensa las cosas antes de actuar y que no se deja llevar demasiado por arrebatos o pasiones. Ahí vemos el control, es controlada y piensa bastante las cosas antes de hacerlas y puede mostrarse un tanto insegura a la hora de tomar decisiones o emprender proyectos. Dentro de un equipo de trabajo se dejará ver como protagonista, pero a la hora de tener que tomar decisiones o solventar situaciones de crisis, dejará a otros que lo hagan. Su talante es subordinado y sumiso, carece de carisma y de dotes de mando, por lo que preferirá acatar órdenes antes que impartirlas. Su nivel de emotividad es alto. Encontramos una persona sensible a la que le afecta todo lo que sucede a su alrededor. Además, tiene cierta predisposición a mostrarse insegura, un tanto naif o infantil, lo que delata una cierta inmadurez asociada también a una notable debilidad volitiva y falta de motivaciones claras. En cuanto a su temperamento, es dulce y de trato afable, poco dada a los conflictos y con una emotividad controlada y estable, sin tendencia a perder los papeles con facilidad. Puede ser una buena compañera y mostrar habilidades para trabajar en equipo de forma activa y colaborativa. Se muestra reservada en lo relativo a su intimidad y le va a resultar difícil que se deje conocer del todo en este área. Hace falta ganarse su confianza para que se muestre en su faceta más íntima, personal y familiar. Y para finalizar, puede decirse que en el momento en el que escribe el manuscrito muestra un estado anímico positivo y alegre, ¿vale? Ya veis que es una descripción bastante completa, englobando todos los ítems grafológicos, todos los aspectos grafológicos que hemos ido viendo, ¿vale? Cada uno, como es lógico, lo puede redactar a su manera, pero siempre os invito ahora, antes de pasar al nivel avanzado, donde ya sí que haremos informes muy largos, ya lo veréis, sí que os invito a que os extendáis, a que intentéis redactar, a que intentéis usar expresiones correctas, con frases completas y simplemente hacer una descripción, describir cómo es la persona tal cual la habéis visto en ese análisis grafológico que habéis hecho previamente, ¿vale? Pues hasta aquí, estos serían los pasos para hacer un análisis grafológico con una descripción de la personalidad. Ya veis que es muy fácil, es muy sencillo.
sencillito. Tenéis las plantillas, tenéis los pasos y como siempre me tenéis a mí por si tenéis alguna duda. Pues aquí estoy a vuestra disposición y nada, espero que os haya gustado este casito, que os haya salido bien y nada, nos vemos en las próximas clases.